Bueno, entonces vamos a ver ahora el KLA. Bueno, antes de entrar con el KLA, cortamos la solubilidad. La curva que describe la ecuación de Boltzmann, que no es Boltzmann-Lemma, que es Eddy. Entonces, si nosotros cortamos más o menos aquí, vamos a ver que precisamente, bueno, ese es en el eje. Precisamente el máximo, esas son las curvas de nivel, el máximo lo tenemos precisamente cuando no tenemos, ¿cómo va esto? Es que aquí se ve el corte bien, pero aquí el máximo lo obtenemos precisamente a 0 grados centígrados y a 0 salinidad, que es la ecuación de Eddy. Aquí se ve que está en corte, ya nada más lo corté precisamente donde está el máximo, y ya de aquí empieza a descender. Para cualquier dirección que te desplaces va a descender el valor. Lo único malo es que como se grafican los negativos, pero nunca vamos a tener concentraciones negativas ni temperatura negativa. Bueno, en el agua sí se pueden temperaturas negativas, pero bueno, buena pregunta capciosa. ¿Qué pasa con la solubilidad del oxígeno si tenemos agua a menos 1 grado? Si el agua sigue siendo líquida, el oxígeno se vuelve más soluble. Pero si el agua ya no es líquida, si se vuelve sólida, la solubilidad de un gas en un sólido es prácticamente 0. Entonces, eso yo creo que si lo han visto, que de repente meten su jarra de agua al refri, está bien fría, la sacan y se empieza alrededor de la jarra o vaso, hagan de cuenta que tienen su vaso. Entonces, aquí tienen el agua, se empiezan a formar burbujas en las paredes. Sí. Y lo mismo pasa cuando meten su cuba de hielos. Cuando meten los hielos, se ven las burbujas dentro de los hielos, precisamente porque se desolubilizó el oxígeno que había al momento que se solidificó el agua. Y si han visto burbujas atrapadas en hielo alguna vez, sí, precisamente porque se pierde la solubilidad al congelar el agua. De hecho, el oxígeno a temperaturas negativas, bueno, a grados centígrados negativos, o sea, como a -3, -4, es tan alta que muchos organismos que viven a esas temperaturas no necesitan proteínas de apoyo para solubilizar el oxígeno. Por ejemplo, nuestra sangre es roja, ¿por qué? ¿Cómo que no saben por qué la sangre es roja? No manches. Por la hemoglobina. Así que función. Pensé que iba a decir por Diosito o algo así. ¿Por qué la hemoglobina es roja? Porque tiene un centro, bueno, el centro que es el grupo hemo tiene hierro, y ese conjugado, todos los metales de transición a colores cuando están en coloides o conjugados con proteínas. Pero utilizamos ese conjugado del grupo hemo precisamente para solubilizar el oxígeno. Del 96 al 98% del oxígeno que utilizamos es por parte del grupo hemo, se solubiliza gracias al grupo hemo. Solo entre el 2 y el 4% es soluble mediante agua. Y bueno, eso significa que entonces los peces que viven a temperaturas muy bajas, gusanos y otros insectos que viven en el Ártico, no necesitan hemoglobina, no necesitan un grupo hemo en su sangre para captar el oxígeno, porque es muy soluble por esa temperatura. Entonces, ¿de qué color es su sangre entonces? Es transparente o azul o... ¿Por qué es azul, profe? La de los pulpos es azul, ¿no? La de algunos insectos, no se llama sangre, se llama hemolinfa, y algunos crustáceos puede ser azul o verde. Y es que en el proceso de formación de los eritrocitos se utiliza cobre. Nosotros los mamíferos perdemos el cobre en el proceso de diferenciación del grupo hemo. Cuando ya sale el eritrocito maduro ya no sale con cobre, pero el cobre sí se necesita para formar la sangre. Por eso hay un tipo de anemia específica por falta de cobre, y es muy poco conocida, porque casi siempre tiene anemia, denle hierro, pero muy pocos le dicen, tiene anemia, también denle tantito cobre. Pero bueno, entonces el cobre, el conjugado con cobre es el que le da el color verde o azul a la hemolinfa de los insectos y a algunos crustáceos. Oh, ya. Y es por eso que las medusas, peces del Ártico y algunos gusanos de la nieve tienen sangre azul o verde. Pero bueno,
Ese es el efecto de la... Ese es el efecto de la presión con respecto a la altura. A ver, ingenieros, ¿a qué altura estamos aquí en la Ciudad de México? Mexican City. Y Tenochtitlan City. ¿A qué presión estamos? Más bien, ¿a qué altura estamos? 6.000. ¡No! Es que es la presión, ¿no? Son 78. Sí, pero no. A ver, pregunta capciosa, ¿cuál es el pico más alto de México? Estamos a 2.200. ¿Cuál es la montaña más alta de México? ¿Cuál es el pico más alto de México? ¿El de Orizaba? El pico de Orizaba, que está en 6.000. Está en 6.500 por aquí. Pero ese es el pico de Orizaba. El parque Iztapopo, que está a 4.000 metros, ya estamos a media atmósfera. En el parque Iztapopo ya estamos a media atmósfera. Pero nosotros no estamos ni siquiera en el parque Iztapopo, estamos aquí, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Pues aquí, de hecho, la presión aquí en la Ciudad de México, bueno, es como de 685 milímetros de mercurio. ¿Y eso en atmósferas cuántos? 685, perdón, 585 milímetros de mercurio. Son 3/4 de atmósferas, 0.769 atmósferas. Es la presión aquí a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Pero no estamos, bueno, pero eso es como que en el Zócalo, nosotros no estamos en el Zócalo. De hecho, precisamente a esta presión el agua hierve a 93 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. Bueno, aquí es donde estamos, hierve a 93. Sí. Bueno, ahora sí, lo prometido es deuda. El KLA, 7 minutos después de iniciar el video. Bueno, el KLA puede correlacionarse con las variables de operación. Tiene que ver obviamente con el flujo de aire y la geometría del sistema. Bueno, entrando con las variables de operación, ¿de qué depende el KLA? Obviamente de la agitación, la aireación y la potencia aplicada en el sistema de agitación. De hecho, algunas correlaciones empíricas. La ecuación de que vimos ahorita de Eddy, esa es una correlación empírica. O sea, se la sacaron de la manga, pero funciona. Es que es lo que dicen muchos autores, que si tienes una ecuación que, aunque tenga todo el rigor matemático, no aplica en la vida real, o sea, en las propiedades físicas, pues no te sirve de nada. Entonces, profe, ¿es heurística? Pero si tienes una que, aunque se la saques de la manga, aplica, pues ni modo, pues usas esa, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con el flujo, tiene que ver con la densidad, la viscosidad y el peso específico. A ver, ingenieros, pregunta capciosa. ¿En qué medio es más soluble? ¿Entre más denso o menos denso? ¿Dónde es más soluble el oxígeno? ¿En un medio más denso o menos denso? ¿En uno menos denso? ¿Qué pasa? Más denso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aumenta la presión hidrostática. Sí, cierto, hay más peso y más presión. Ahora, ¿qué pasa con la viscosidad? ¿Entre más viscoso es más soluble o menos viscoso? Perdón, o menos soluble a más viscoso. Entre más viscoso es más soluble, ¿no? Como en la No, miel, ¿no? es menos viscoso, más Es exactamente al revés. Entre menos viscoso es más soluble, porque es menor la capa que tienes que vencer. Pensé que ibas a decir el meme ese de entre viscoso pero sabroso. Diámetro del impulsor y del diámetro del fermentador. Obviamente, entre mayor diámetro tenga, hay más posibilidad de difusión del oxígeno. Esto... ¿Qué pasó? Pero a más agitación y aireación, ¿sí hay mayor? Sí, más solubilidad, sí. Entre más turbulencia en general, hay más solubilidad. No es lo mismo que tengas un recipiente así a que tengas un recipiente así. Y obviamente también lo contrario, que le hagas así estilo, tienes un matraz y tienes el recipiente así. ¿En cuál de ellos es más soluble el oxígeno? En el medio. Bueno, soluble igual en todos, ¿no? Son solubles es igual en todos.
pero en cuál vas a tener mayor difusión de oxígeno. ¿En el del medio? En este, porque aquí juega un papel muy importante lo que es la profundidad y el área superficial. Y el que tiene mayor relación de área entre profundidad, lo manejamos adimensional para que sea parejo para cualquier recipiente y cualquier unidad de medición que manejes. Entonces, el que tiene mayor relación área superficial contra profundidad es este. Este obviamente tiene muy poca área superficial y la profundidad puede ser la misma. Ajá. Entonces, por eso los matraces no son lo más adecuado para obtener una buena aireación. De hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, cuando siembran células y están en células como E. coli, bueno, bacterias para rápido. Y como tienen una alta demanda de oxígeno y la quieren para producción de proteínas eucariotizadas, bueno, que tienen el mismo patrón que las eucariotes, manejan como 180, 200, hasta 500 revoluciones por minuto. Entonces los matraces están así. Y baila el matraz, así de se va a caer. Y sí, de repente suceden accidentes. Sí, por eso casi no se utilizan ya cuando necesitas más poder de aireación, ya no utilizas matraces, utilizas directamente los bioreactores. De hecho, como anécdota, dice la leyenda que cuando estaba en su auge la Segunda Guerra Mundial y estaban queriendo producir penicilina para mandar al frente, el gobierno de Estados Unidos pidió a una colectiva ciudadana para que donaran alimentos con hongos. Sí, nos dijo, y el que mayor daba era un melón. Y las primeras producciones fueron en matraces. Entonces tenían bodegones así, pero una bodega gigantesca llena de matraces agitándose. Y curiosamente ya cuando lo pasaron a bioreactor, vieron que un bioreactor de 1 metro cúbico sustituía todo un almacén completo de bioreactores. Aparte de que era más económico en cuestión de espacio, también en términos de energía, porque sale más barato energéticamente agitar nada más un bioreactor que agitar 4000 matraces. Pues sí. Bueno, que esas correlaciones son empíricas, surgidas de información recogida con un gran número de experimentos